y las contribuciones especiales, y que entendieran que los tributos son un mundo ajeno a los arbitrios, aun cuando hacen mucha similitud en los medios escritos, las personas que hablan en los noticieros, cuando se refieren a los arbitrios como el boleto de ornato, se refieren a él como un impuesto. Y la realidad es que no es un impuesto. Yo les hablé de las similitudes, pero también les hablé de las grandes diferencias que existen con los arbitrios. Y esta situación también tiene que ver del por qué yo en el examen final no evalúo las leyes. Y tampoco lo voy a hacer a los compañeros que tienen retrasada y que yo me imagino que esta semana o a más tardar a principios de la otra les van a publicar los horarios. Y aprovechando que estoy hablando de eso, el examen lo voy a pasar en el mismo lugar donde se hicieron las evaluaciones del primero, segundo, parcial y el final, el día y hora que nos indiquen. Entonces, ¿por qué no evalúo las leyes? Porque hoy sí ya se los puedo indicar. ¿Cuántos de todos nosotros los que estamos en estos cursos van a trabajar en el Departamento Jurídico del Banco Guatemala o la Dirección General del Presupuesto o en el DICABI o en la Contraloría General de Cuentas, Banco Guatemala? Pues es muy difícil. Y entonces lo importante era que conocieran ustedes lo referente a la actividad financiera del Estado y quiénes iban a hacer o quiénes son las instituciones que participan en esa actividad financiera. Permítanme, vamos a ver si me logro conectar en la computadora, porque ya me hicieron favor de encontrarme el fallón que tenía. Pero vamos. Me tengo que salir. Aquí finalizar. Entonces les decía a los compañeros, no me hacen favor de conectarse de nuevo. Hoy sí ya estoy aquí en la computadora. Voy a esperar que se conecten los demás compañeros. Ahorita llevamos 21. Mientras voy a ver qué compañeros están solicitando. Es increíble cómo la lluvia afecta la señal de internet y pone a bloquear a los aparatos.
pero no es lo mismo dar la clase en la computadora que en teléfono. No, no, por lo menos yo no me siento bien. Pues les estaba diciendo que es muy difícil que muchos de los compañeros vayan a ubicarse en alguna de estas instituciones. Y entonces lo importante era que ustedes por una sola vez conocieran estas leyes en las que se basa la actividad financiera del Estado. Y desde luego, sí les va a servir bastante cuando se examinen del examen técnico profesional en el curso de Derecho Administrativo, porque ahí evalúan lo que es la ley de la Contraloría de Cuentas del Banco de Guatemala y algunos sé yo que también hablan sobre el presupuesto. Pues ustedes ya llevan van a llevar la base en términos generales eh, de los contenidos de esas leyes. Ahora bien, en el curso de Derecho Tributario, la situación es diferente. Este curso es importante, importantísimo, en el sentido de que las leyes que aquí se van a analizar, lo que aquí tienen que aprender, no dije van, tienen que aprender, es algo que les va a servir en el ejercicio profesional cuando ya estén ustedes con su bufete o estén trabajando en algún bufete o sencillamente en el ejercicio como abogado, si están en una judicatura, en un puesto administrativo, como jueces o asesores jurídicos de cualquier empresa. Todo lo que son las disposiciones tributarias están vinculadas con todas las actividades del derecho. Y por eso este curso es importante para todos los que acabo de mencionar, que conozcan cómo es que operan los impuestos. En este curso nos vamos a olvidar de las tasas, las contribuciones especiales, los arbitrios. Aquí la base de este curso, la parte fundamental, es hablar de impuestos. Y no se pretende que ustedes salgan como expertos en impuestos, pero sí que tengan los conocimientos de cómo nacen a la vida jurídica las obligaciones tributarias, empezando por entender cómo se da la relación jurídico-tributaria, o sea, en qué momento surge la obligación de una persona de pagar impuestos al fisco, al sujeto activo, si le quieren llamar. Y esto es importantísimo porque una vez que se da esa relación jurídico-tributaria es que nace la obligación tributaria. Y si nosotros no tenemos conocimiento de cómo es que se debe cumplir con esa obligación tributaria, ya en el ejercicio profesional podemos hacer incurrir en gastos a nuestros clientes. Si nosotros sabemos cómo nace la relación jurídico-tributaria que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, pues entonces vamos también a tener conocimiento de cómo es que se establece el monto de un impuesto a pagar, en qué momento se debe pagar. Imagínense ustedes que pasaron de noche en este curso y algún cliente llega a querer que les hagan un contrato de compraventa y ustedes no saben la diferencia de qué impuesto debe pagar esa compraventa, si impuesto del timbre o impuesto del IVA.
los dos se aplican a las compraventas, pero uno tiene que estar bien claro cómo opera cada uno de ellos en las compraventas. Y ustedes pueden entonces equivocarse en la aplicación del impuesto que corresponde, y eso va a significar que no pagaron bien el impuesto. Y hay plazos para el pago de los impuestos. Ahí lo vamos a ver en su momento. Y les rechazan la inscripción de esa compraventa porque faltaron 8,000, 10,000 quetzales de impuesto. Cuando se los rechacen, el plazo para el pago del impuesto ya feneció. Y entonces las multas, eso es lo grave, las multas de los impuestos es del 100% del impuesto omitido. ¿Cómo quedarían ustedes ante sus clientes? Al tener que llamarlos y decirles, faltaron 10,000 quetzales de impuestos, hay que pagarlos, pero también hay una multa de 10,000 más y me estoy quedando corto, por si fuera una escritura de un monto mayor. Y entonces, se dan cuenta ustedes que aquí lo que se pretende es que ustedes tengan conocimientos suficientes y actualizados del derecho tributario y cómo ustedes como profesionales van a aplicar esos conocimientos fundamentales, van a aplicar las leyes tributarias en una forma correcta y en la cual no vayan a incurrir en errores, porque aquí los errores desde el primer día, se los digo, aquí el error que cometan en cuestiones impositivas tiene que ver con dinero. Aquí no es de entrelinear y salvar al final de la escritura. No, aquí es calcular impuestos. Calcular impuestos, que no es más que la determinación del impuesto a pagar, y entonces, una vez que se ha establecido el monto, pagarlos. Pero si no los pagamos correctamente, el día de mañana, si es a un registro que vamos, nos lo van a rechazar. Si es una cuestión que tiene que ver con la contabilidad, lo van a operar mal. Y el día en que llegue una fiscalización por parte de la administración tributaria, van a encontrar el error y va a haber que pagar el impuesto que falta más la multa del 100%. Entonces, es un objetivo, o son los objetivos de este curso, no que ustedes sean expertos en impuestos, no. Lo que se pretende es, o sea, en esencia, que conozcan cómo se da la relación jurídico-tributaria para saber en qué momento nace la obligación tributaria y cómo se determinan, o sea, se fijan los montos de los impuestos que se tienen que pagar. El curso lo vamos a desarrollar igual que el semestre anterior. Por si hay algún compañero nuevo, pues, o algunos compañeros nuevos, voy a recordarles a ustedes, después de haber hablado de los objetivos del curso, cómo es que nos desenvolvemos en el transcurso siempre digo trimestre, porque no es semestre, es un trimestre, y que debemos de aprovechar lo más que se pueda. Las clases son iguales que las del semestre pasado, en línea, como lo estamos haciendo ahorita. En un festejo que hubo del Día del Maestro, en la semana del 25 de junio, el señor decano anunció que las clases definitivamente iban a seguir en la misma forma. Pero les cuento que la novedad es que los exámenes van a ser presenciales. Así que desde el principio, ojo con las clases y tomar las notas correspondientes porque los exámenes van a ser presenciales. ¿Cómo vamos a desarrollar los exámenes? Igual que el semestre anterior.
Para el primer parcial, 15 de teoría y 15 de práctica. En el segundo parcial, 40 de teoría, 20 de teoría y 20 de práctica, para hacer los 40 puntos. La gran diferencia es que en los laboratorios que yo les voy a trasladar, no son cuestiones inventadas. Algunos casos que yo les planteo en los laboratorios de derecho financiero, pues son reales. Otros son producto de mi imaginación de cómo va a operar el determinado artículo, la práctica, la experiencia que hemos tenido a través de los años. Pero en este curso de Derecho Tributario, los casos sí son reales. Aquí los casos que yo planteo es producto de mi experiencia, de mi ejercicio profesional, de lo que me ha pasado durante todos estos años, y que entonces se los traslado a ustedes como casos para ver su capacidad de razonamiento, de discernimiento y de análisis con respecto a las leyes tributarias. Y algo que es bastante importante, calcular impuestos. Y yo siempre le digo a los compañeros el primer día de clases que los laboratorios que yo voy a trasladarles a ustedes oportunamente son laboratorios que ustedes deben hacer en forma personal. Y tal vez en el semestre pasado ni insistía tanto y sé que los contestaban en grupo. Siempre hay algunos conocidos en cada semestre y hacen los comentarios, incluso para los exámenes. Pero no se vayan a molestar que en este curso constantemente les esté recordando que los laboratorios los deben de hacer solos, de forma individual, porque es la única forma en que ustedes van a aprender a saber qué impuesto pagar y cómo calcularlo y quién es el obligado al pago. Es mejor que cometan los errores en el curso contestando los laboratorios y no que el día de mañana, por no haber hecho ustedes de forma personal los laboratorios, vayan a cometer los errores ya atendiendo a sus futuros clientes y que incurran en errores de cálculo o de no cumplir con los plazos que señalan las leyes tributarias y los haga incurrir en el pago de multas. Si hay una multa porque no se pagó el impuesto correcto, pues algo barato, son 3,000 quetzales, pues ustedes van a llamar al cliente y le van a decir son 3,000, pero ¿cómo van a explicarle a ustedes el pago de 3,000 quetzales de multa? Tampoco los van a poner, se los tienen que decir. Y desde luego, el cliente, con tal de salir del problema, pues se los va a pagar. Pero ya desde ese momento, ustedes se labraron un camino de desinformación, porque no van a ser bien recomendados, van a labrarse un camino en el cual lo único que van a cosechar es que no los van a recomendar y que ese cliente, cada vez que tenga oportunidad de hablar de abogados, se va a recordar de ustedes y los va a mencionar por su nombre. Y eso definitivamente para el ejercicio profesional no es bueno. Y entonces, insisto, es mejor cometer los errores al hacer los laboratorios, y que yo, cuando les doy las respuestas, ustedes puedan analizar dónde estuvo su error. Es una práctica, pero una práctica que deja muchos si realmente la saben hacer. Eso por un lado. Y por el otro es que para el examen, ustedes ya tuvieron la experiencia del semestre anterior,
que en los casos que se planteaba daba lugar a interpretar que era la ley del presupuesto y resultaba que era la ley de la Contraloría. Pues aquí es lo mismo. Si ustedes no leen las leyes, no van a tener claridad con respecto a qué ley es la que deben de aplicar. En las compraventas de inmuebles se aplica la ley del timbre o la ley del IVA. Pero ustedes deben de saber con mucha claridad cuándo es que se aplica cada una de ellas y cuál es el plazo para el pago del impuesto de cada uno de ellos. Igual llega su cliente y les pregunta cuánto es el pago del impuesto único sobre inmueble. La gente dice, ¿cuánto es el pago del 3 por millar? Eso del 3 por millar ya no existe. Ahora estamos hablando de tasas impositivas del 2, 6 y 9 por millar. Y les piden de favor que les calculen de una vez el impuesto, que quieren saberlo. ¿Qué les van a decir? No tengo calculadora. Eso ya no se puede decir, en los teléfonos hay calculadora. Antes no había teléfonos y la gente le decía, aquí hay papel y lápiz. Y como no sabían las tablas, pasaban mil y una pena. Entonces, es importantísimo que ustedes lean esas leyes tributarias que vamos a ver más adelante cuáles son las que vamos a analizar. Desde luego, en el país hay más de 20 leyes impositivas, pero nosotros nos vamos a circunscribir a las leyes que están vinculadas con el ejercicio profesional del abogado y notario. En los exámenes, entonces, también tenemos parte teórica y parte práctica. Y funciona igual en la forma presencial. Siempre los hemos hecho con tiempo. Y una vez que se cumple el tiempo de la teoría, todos al mismo tiempo entregan su examen. Y después de que lo entregan, ya repartimos el examen de la parte práctica, donde pueden sacar sus leyes. Pero si no conocen las leyes, van a estar del tingo al tango buscando en cada ley, porque ahí van a tener las primeras 3 leyes para el primer parcial y las otras 3 leyes para el segundo parcial. Y vuelvo a insistir, la forma como se plantean los casos, como tienen que ver con la realidad, se confunde mucho. Vamos a dar un paseíto por el programa del curso de Derecho Tributario. Vamos a hablar de algunas generalidades solo para que ustedes se ubiquen. Ya algún compañero que está preguntando dónde van a hacer los exámenes presenciales. No, yo solo les informé que el señor decano anunció que los exámenes iban a ser presenciales. No nos han dicho dónde ni más detalles, pero yo se los anticipo desde el primer día para que estudien y no vayan a tener sorpresas que en un momento dado los pueden perjudicar. Mejor empezar a estudiar como en los tiempos de antes. Bueno, el primer punto del programa es hablar del derecho tributario. Fíjese que habla del desarrollo histórico, pero en el desarrollo histórico no vayan a confundir ustedes el desarrollo histórico de los impuestos o de los tributos con respecto al derecho tributario. Aquí vamos a hablar del momento en que surge el ordenamiento legal para los tributos y básicamente para los impuestos. Vamos a ver sus características, sus definiciones y vamos a hablar de la autonomía del derecho tributario. Yo me recuerdo que en derecho financiero no se habla de la autonomía del derecho financiero, pero sí les platiqué algo sobre las ramas del derecho financiero. Y entonces, una de las grandes discusiones aquí es
si el derecho tributario ya es totalmente independiente del derecho financiero, al cual lo conocieron ustedes como una rama. Luego vamos a hablar de los principios fundamentales del derecho tributario. Muy diferente son los principios que ustedes conocieron el semestre anterior. Ustedes conocieron principios de los impuestos. ¿Se recuerdan? Hablamos del principio de economía, hablamos de principios de certidumbre, cinco principios que tienen que ver con la obra de Adam Smith. Si me miran que estoy viendo para abajo es porque tengo compañeros que están pidiendo que los incorporemos. Y eso es lo que estoy haciendo. Todo esto lo tenemos que haber hecho con tiempo, pero bueno, ustedes ya saben, ya en el último año ya más que conocimiento tienen de cómo es que funcionamos. Bueno, les decía que los principios que vimos el semestre anterior, creados por Adam Smith, son totalmente diferentes a los principios fundamentales del derecho tributario. Desde luego vamos a repetir algunos que adelantamos en aquel momento y que también están vinculados, como por ejemplo el de capacidad de pago, el de legalidad. Pero hay otros principios, por ejemplo el de no confiscatoriedad. De eso no les hablé en ningún momento, ni el de proporcionalidad. Y lo importante es que vamos a ubicar esos principios en la Constitución de la República. O sea, en el programa dice principios fundamentales del derecho tributario y al final dice dichos principios en la Constitución Política de la República, el análisis. Pues sí, vamos a señalar cuál es la base legal de cada uno de ellos en nuestra Constitución. Y vamos a dar ejemplos e incluso les voy a dar números de expedientes donde la Corte de Constitucionalidad ha conocido o ha dictado sentencias relacionadas con esos principios. Básicamente les voy a hablar de unas sentencias que tienen que ver con aquel problema que les planteé yo de las tasas y los arbitrios. ¿Se recuerdan? De que las comunas, las municipalidades siguen creando arbitrios, las corporaciones municipales, solo que con el nombre de tasas. Y hay suficiente doctrina por parte de la Corte de Constitucionalidad donde dejan sin efecto esas disposiciones de los consejos municipales que siguen pretendiendo engañar a la ciudadanía, diciéndoles que son tasas, pero realmente son arbitrios. Luego vamos a pasar al otro tema que se refiere a la interpretación e integración del derecho tributario. Estos son temas que ustedes ya conocieron en el transcurso del estudio del pensum. ¿Cómo se interpretan las normas? Pues aquí vamos a hablar de los métodos. Ustedes ya saben, se recordarán en este momento ya el método literal, por ejemplo. ¿Qué es la interpretación? Pues cuando la norma es oscura, ambigua o contradictoria, están diciendo la mayoría. Pues sí, a eso nos vamos a referir, solo que dentro del campo del derecho tributario. Y vamos a ver cómo operan esos métodos que ustedes a través de sus estudios los han ido conociendo. Y vamos a analizar un método que es el que se aplica básicamente en la interpretación de las normas del derecho tributario. Y cuando nos referimos a la integración, nos estamos refiriendo básicamente a las lagunas
que existen dentro de las disposiciones legales tributarias. Y vamos a analizar el método analógico, que es el que básicamente se aplica cuando se habla de la integración de las normas y cómo opera ese método analógico dentro del derecho tributario. Y la pregunta que nos hacemos desde el principio es: ¿se puede aplicar la analogía en el derecho tributario? ¿Cómo se aplican otros derechos? Bueno, esa es la discusión que vamos a ver en su momento. Y llegamos al tema, uno de los temas fundamentales de este curso, que es la relación jurídico-tributaria. Aquí nos vamos a detener unas cuatro clases para explicar su contenido. Vamos a hablar de definiciones, de su naturaleza, sus características y los elementos de la relación jurídico-tributaria. Y cuando hablemos de los elementos, nos vamos a referir y ejemplificar en algunas leyes tributarias. Por ejemplo, el famoso hecho generador, pues ese es un elemento de la relación jurídico-tributaria. Y vamos a ver dentro de las leyes que van a ser objeto de estudio en este curso, los hechos generadores que tiene cada una de ellas. Si no con mucha profundidad, pero sí los voy a mencionar para que ustedes los distingan con respecto a las demás normas. O el famoso elemento temporal. Les adelanto que el elemento temporal no es más que la norma que dice en qué momento es que se debe pagar el impuesto. Ya todas las leyes tributarias dicen. ¿Para qué? Para que cuando no cumplamos nosotros con esos plazos que establecen las leyes, pues la administración tributaria nos pueda castigar imponiéndonos las multas. Ya les hablé, el impuesto omitido es el 100% del pago del impuesto. Y después vamos a hacer ejercicios de cómo es que funciona el elemento cuantitativo y el elemento que se llama base impositiva. O sea, cómo se aplican las tasas impositivas a los valores o a los parámetros que se fijan en las leyes que crean los impuestos. Y desde luego, si ya de la relación jurídico-tributaria surgió la obligación tributaria, que es la parte final de ese tema, pues entonces ya sabemos que hay una obligación que cumplir. ¿Y cómo es que se va a establecer el monto de ese impuesto? Entonces nos salteamos del punto número 5 al 7, que está mal ordenado en el programa, y vamos entonces a ver el tema de la determinación tributaria. La determinación tributaria no es más que la figura mediante la cual se establece el quién y el cuánto. Quién paga y cuánto debe pagar de impuesto. Vamos a ver definiciones, características y las clases de determinación, o sea, quiénes son los que tienen que decir cuánto es el impuesto. ¿Puede un notario determinar el impuesto? Pues claro, es una de nuestras obligaciones. Llega un contrato X de servicios profesionales, por ejemplo, y nos van a preguntar: ¿esto paga impuestos? Pues tenemos que saber qué impuesto es el que paga y cuánto es el monto del impuesto que tiene que pagar. O un contrato de arrendamiento en que se fijan pagos en un plazo de 5 años y pagos anuales. ¿Cómo es que se paga el impuesto? ¿Qué impuesto paga? ¿Timbre o IVA? ¿Y cuál es el periodo en que se paga? Pues esa es la obligación de nosotros. Y es precisamente parte de los casos que se plantean para que ustedes los desarrollen. Y hay veces que los compañeros
cuando estábamos en las presenciales me preguntaban algunas situaciones que se estaban dando en medio en que ellos se desenvolvían. Y pues con mucho gusto yo explicaba. Lo que sí les vuelvo a repetir y que dije el semestre anterior es que yo no soy ningún sabelotó, ningún sabio. Cuando me hagan preguntas en las cuales yo no tengo el conocimiento claro, concreto, no soy de los catedráticos que se le ponen a dar vueltas al asunto para, en lugar de aclararlos, confundirlos más y al final todavía tener el descaro de preguntarles, me comprendió, ¿verdad? No, es más fácil decir, no, esto no lo tengo muy claro, mejor la próxima clase le voy a dar respuesta a su pregunta. No lo pueden hacer en forma presencial, pero pueden escribir. O sea, a estas alturas ya aprendimos a estar hablando y estar leyendo. No es necesario, a los compañeros que están escribiendo, no es necesario que estén poniendo sus números de carnet. Yo voy a sacar un listado de Classroom, que es donde ustedes están, los que se asignaron, para los que se están anotando aquí en el curso, y los que no están en ese listado, pues sencillamente los vamos a omitir para evitar problemas que se han dado en el pasado. Pero por de pronto todos están ingresando, no pongo ninguna limitación. Bueno, continuamos. Después de establecer el monto del impuesto a pagar y quién es el que lo tiene que establecer, pues entonces ya tenemos que pensar cómo extinguir esa obligación tributaria. Y tampoco es nada nuevo para ustedes. Cuando estudiaron Derecho Civil, les explicaron los modos de extinción de las obligaciones. Y esos modos de extinción de las obligaciones casi que son universales para todos los derechos. Son las mismas que ustedes aprendieron en Derecho Civil. Y si su curso de Derecho Civil fue bueno, o sea, si estudiaron y aprendieron, pues no les va a costar en lo absoluto recordarse de la compensación, la condonación, la prescripción, el pago. Es lo mismo en derecho tributario. Lo único es que nosotros lo vamos a explicar desde el punto de vista del derecho tributario, cómo es que funciona en el derecho tributario, para extinguir la obligación tributaria. Y incluso vamos a hablar de estos modos de extinción, ejemplificando cómo se dan en las leyes tributarias para que ustedes se puedan ir ubicando en las leyes tributarias. Por eso es que me gusta, cuando hablo del elemento temporal, decirles a ustedes, compañeros, en qué momento es que se debe pagar el UCI. O sea, estoy preguntando sobre el elemento temporal. Y entonces, algunos lo van a saber y los que no lo saben, yo se los voy a decir. Pues el pago tiene que ser una vez que vence cada trimestre en el mes siguiente. Tienen todo el mes después de concluir un trimestre. O sea, tiene 4 trimestres el año. El primer trimestre se va a pagar en abril, el segundo trimestre en julio, el tercero en octubre y el cuarto en enero. Y dependiendo del monto con que esté inscrito. Y como este semestre sí tenemos más tiempo, porque no hay descansos de ninguna naturaleza, entonces vamos a aprovechar para que yo les plantee casos, se los voy a dictar y les doy unos 5 minutos para que se ubiquen y contesten y yo les voy a dar la respuesta de una vez, como que si estuviéramos haciendo una práctica ya de examen, pero eso es para ver su habilidad y su conocimiento de las leyes. Pues prácticamente con el pago del impuesto, la forma de extinción de la obligación tributaria, pues terminamos con esa parte de cómo nació la obligación y cómo se extinguió la obligación. Pero no por eso ahí termina el curso. Vamos a ver a continuación el tema del ilícito tributario. El ilícito tributario no es más
que los delitos que cometen los sujetos pasivos con el incumplimiento de las leyes tributarias. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento por parte del sujeto pasivo, pues así nos vamos a ubicar dentro de las sanciones pecuniarias. Pero si es más grave el incumplimiento y entonces nos salimos del marco administrativo de sanciones pecuniarias y nos vamos a trasladar al campo del derecho penal. Y entonces ahí sí ya estamos hablando de ilícitos tributarios. No es lo mismo imponer una multa que imponer una pena de privación de libertad. Y es tan delgado el hilo que separa lo referente a las multas con respecto a los delitos. Y eso es lo que vamos a platicar en el ilícito tributario, cuál es la naturaleza, cuál es la diferencia entre las faltas, infracciones y los delitos, cuáles son los elementos. Y aquí de nuevo, si ustedes tuvieron un buen curso de Derecho Penal y Procesal Penal, pues inmediatamente se van a acordar ustedes de los elementos del delito. Lo mismo vamos a ver aquí, no pueden cambiar los elementos del delito, son los mismos. Pero aquí la explicación va cómo es que el contribuyente o los demás sujetos pasivos que señala el Código Tributario, pues se ubican dentro de los elementos del ilícito tributario o del delito, si quieren entenderlo así. Vamos a analizar algunas disposiciones legales del derecho tributario, pero también vamos a ver algo que está en el Código Penal y que se refiere a los delitos tributarios. Hasta ahí digo yo, señores, hasta aquí terminó la parte sustantiva del curso de Derecho Tributario. Porque este curso se compone de dos partes, la parte sustantiva y la parte procesal. Aun cuando nuestro programa no lo diga así, yo así lo divido. ¿Y por qué lo divido en esa forma? Muy sencillo. Una vez que lleguemos al ilícito tributario, vamos a ver el último punto, los penúltimos puntos del programa que se refieren a los procedimientos contencioso tributario y económico coactivo. Vamos a explicarles a ustedes la parte doctrinaria de cada uno de estos dos procedimientos, pero por aparte yo llevo a cabo una práctica procesal. Esa práctica procesal pues no está dentro del programa, pero aún así la información que tengo de los distintos alumnos a través de los años es que les ha servido mucho. Y mi pretensión es que no tengan miedo de pelear contra la administración tributaria. Muchos abogados dejan ir trabajo porque no les gusta litigar en contra de la administración tributaria. No es ningún cuco. Lo único es que uno tiene que tener los conocimientos como litigar en contra de la administración tributaria, porque eso es algo que constantemente los pueden estar buscando, y ustedes no van a estar mandando trabajo para otros compañeros que saben que se dedican a eso cuando ustedes lo pueden hacer. Y entonces, después de haber explicado la doctrina del contencioso tributario y del económico coactivo, pues vamos a analizar todo el código tributario en la parte procesal. ¿Se recuerdan que para el curso de Derecho Financiero, no, ahí no se ve, en el primer examen parcial, yo les voy a decir, va a ser objeto de evaluación hasta tal tema, hasta tal artículo. Y de tal artículo para adelante no es objeto del examen. ¿Por qué? Porque esa es la parte procesal del Código Tributario. Y esa parte procesal es la que analizamos en estos dos temas. Y que yo les voy a esquematizar paso a paso todo ese proceso. Pero no me quedo en eso.
Tengo mi sentencia que me conseguí, no, una sentencia no, tengo una demanda que me conseguí en los tribunales hace muchos años de lo contencioso, administrativo era en aquel tiempo, y ahí se presentaban las demandas contencioso tributarias. Pues me fui al organismo judicial, a la sala de lo contencioso, hablé con el juez, le expliqué cuál era mi intención y me dijo que con mucho gusto me proporcionaba unos 10 expedientes, 10 procesos que ya habían concluido para que yo los revisara y estableciera ahí lo que me interesara. Desde luego, omitiendo los nombres de las partes. Y mi sorpresa fue que me encontré una demanda que tenía más de 14 errores, señores. 14 errores. Y con el tiempo le encontré algunos más. Pues lo bonito de eso es que es una demanda que yo se las traslado a ustedes, tal y como la copié, idéntica. No le he cambiado nada, no me he inventado nada. Y se las traslado a ustedes para que ustedes, con las leyes en las manos, pues la revisen y establezcan cuáles son los errores que tiene. Siempre he dicho que se aprende haciendo. Y después de un tiempo determinado, entonces les digo, bueno, ya terminó el tiempo. Eso en clase lo hacemos ahí ustedes sentados y trabajando y yo paseándome por toda el aula. Hoy ya tenemos 3 años, cuarto con de que ustedes en forma responsable se tienen que poner a trabajar en su casa, en lo particular, individual. Y cuando concluye el tiempo, pues yo les empiezo a detallar cuáles son los errores que tiene. Y ustedes pues van a ir chequeando si los encontraron. Y si no los encontraron, pues los van a apuntar, los van a señalar. Se aprende haciendo. Y los errores que les voy señalando, de una vez basándome en la ley, cómo es que dice la ley que debió haberse puesto. También les voy a trasladar material de cómo evacuar una primera audiencia ante la administración tributaria. También les voy a dar material de cómo interponer un recurso de revocatoria, una demanda contencioso tributaria y cómo contestar una demanda económico coactiva. No les digo cómo plantear una demanda económico coactiva, porque eso es lo que hacen los señores de la PGN, los señores de la Intendencia de Asuntos Jurídicos, de las municipalidades. Pero si nosotros estamos en la llanura, como siempre decimos, lo que tenemos que aprender a hacer es cómo contestarle esas demandas a estos órganos. Y eso es lo que pretendo. Todo eso no tiene puntos. Todo eso no tiene puntos. Eso es algo que a mí me nace hacerlo y que lo van a hacer a conciencia los que estén interesados. No es parte del examen tampoco. Esto es parte para su vida y para que lo pongan en práctica en su vida profesional y sé que les va a servir mucho. Bueno, con eso terminamos prácticamente el curso. Y en el punto número 11 del programa, que me imagino que ustedes van a descargar e imprimir, pues ahí están las leyes. En el punto número 11 están las leyes que van a ser objeto del examen. Está el Código Tributario, el impuesto de la renta, el IUCI, el IVA, el impuesto de timbre, herencias, el impuesto de circulación de vehículos. Y se habla del análisis de algunos fallos. No da tiempo para todo eso, pero yo sí les voy a dar información de qué sentencias pueden buscar ahora que estamos en la época digital, pues se consiguen en el internet para que ustedes las puedan leer para los que estén interesados. Muchos de ustedes de aquí de este curso les van a hacer la inquietud de escribir su tesis para los que todavía no tienen tema de alguno de estos puntos. Hay veces que yo explicando
hablo de algunos temas y inmediatamente viene a mi mente que de eso yo no he escuchado ni he visto que hayan escrito. Y les digo, señores, este es un buen tema para su tesis, analícenlo. Y hay algunos compañeros que sí me toman la palabra y les ha ido muy bien, les han aceptado su punto de tesis. Y pues yo con mucho gusto, yo presto colaboración independientemente del curso en darles orientación sobre los temas de derecho tributario o derecho financiero, para los que les interesa escribir su tesis sobre algo que sea de mis temas que doy en clase. Bueno, ya con esto, pues doy por finalizado. Bueno, la bibliografía, perdón. Igual que el semestre pasado, yo no les voy a decir un libro en específico para este curso porque son muy caros los libros. Yo no hay manera de que termine el libro que estoy escribiendo, pero les doy material que he preparado. Parte de esos está en el libro que estoy escribiendo. Pero si tienen interés de buscar en la biblioteca, ahora que ya la van a abrir, eh, pues pueden buscar el libro de, ¿cómo se llama? Villegas, Villegas, bueno, Ernesto Flores Zavala, Sergio de la Garza, Giuliani von Rush, y este otro tratadista que es muy bueno, Manuel de Juano, que es uno de los antiguos, pero se me va el nombre de este otro, de este otro autor. Ya a la próxima clase se los voy a decir. Es un buen tratadista y muy fácil de comprender. Giuliani von Rush es muy bueno lo que él escribe. Lo que pasa es que es muy alto el nivel y hay veces que uno se pierde dentro de todo lo que él escribe. Pero estos libros como el de Sergio Lagarza, Flores Zavala, eh, son fáciles de comprender, igual que el de Matus Benavente. Eh, y este otro que les voy a recomendar el próximo día, no se me viene el nombre. Y lo estoy buscando aquí está. Héctor Villegas. Héctor Villegas son dos tomos. Son dos tomos y la forma de escribir de él es muy fácil de comprender. Bueno, señores, disculpen las molestias del inicio. La lluvia me hizo que se pusiera inestable el internet aquí en mi casa. Yo vivo aquí en Santa Lucía, Milpas Altas, y hubo mucha tempestad, mucho viento, y eso descontroló un poco no un poco, bastante la señal. Pero lo bueno es que pudimos comunicarnos el primer día y cuando escriban, pues solo su nombre aparece ahí porque estamos en línea con lo de Claro, ya están incorporados. Hagan sus preguntas concretas. Vuelvo a repetir, no necesitan poner ni nombre ni número de carnet. Hagan preguntas que yo sí me tomo el tiempo para leerlas y si son parte de lo que estamos hablando, pues de una vez voy explicándolo, pero si no, lo hago al final para que no queden inquietudes. Muy bien, señores, bienvenidos a este curso y solo les recuerdo que este semestre es el semestre del sprint. ¿Por qué digo sprint? Porque aquí los 5 cursos son importantes. No es que me guste más notariado o que no me guste tributario porque hay muchas cosas de cálculo. No,
Aquí todos los cursos son importantes porque todos hay que ganarlos para poder cerrar y estar entonces listos para empezar a estudiar los exámenes técnicos profesionales y poder graduarse en el menor tiempo posible. Así que a ponerse las pilas y a cerrar cursos en este semestre. Bienvenidos al curso de Derecho Tributario y que tengan buena noche.